Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán. En esta ocasión les voy a platicar de la vez que me dejó una novia que tuve por, por consecuencias del consumo de benzodiazepinas principalmente. Y bueno, en realidad solo anduve con esta persona una semana, no, ni una semana. O sea, yo trabajaba con esta persona. Y después de un tiempo pues yo me salí del trabajo, ¿no? Y antes de salirme del trabajo estuve un tiempo intentando ahí conquistarla, ¿no? Y pues sí, ¿no? Ya después de que me salí del trabajo, pues la llevaba yo al trabajo a veces, le pasaba a dejar dulces o la recogía del trabajo, luego íbamos a cenar y así, ¿no? Con otros amigos también del trabajo o solos. Y pues ya, total, no sé, pasaron como mes y medio, ¿no? En el que estaba haciendo esto y ya empecé a andar con ella. Y, y pues esa semana que empezaba a andar con ella, el miércoles una persona me consiguió clonazepam. Y ya me tomé un clonazepam ese miércoles y esta sustancia dura más de un día en la sangre, ¿no? Entonces al otro día, más o menos como a la misma hora, era un jueves, me tomé otra pastilla. Y bueno, ese día iba a salir con esta persona, con mi novia de esos días, que solo fueron esos 4 días, ¿no? Yo creo, el lunes, martes, miércoles y jueves, ¿no? Iba a salir al cine con ella. Pero en eso que ya iba yo por ella a su casa y me marcó un primo y me dice que le cayera al Big Blue. El Big Blue es un barecillo, ¿no? Hay dos, tres, no sé si todavía exista. Y bueno, yo recuerdo que en ese momento yo perdí la memoria, ¿no? Así cuando creo que estaba llegando a su casa o cuando ya nos íbamos de su casa rumbo al bar, yo perdí la memoria. Y luego he de haber tomado, no, creo que no tomé mucho, pero sí tomé cervezas, ¿no? O sea, se me potencializó el efecto del día anterior y de ese día. Y pues no, o sea, me causó amnesia, ¿no? Y hagan de cuenta que yo ya como tengo flashazos, ¿no? De que estaba en el bar y estábamos ahí, pues hasta hay fotos, ¿no? Pues me la estaba pasando bien, ¿no? Eso creo. Pero sí los ojos acá, en las fotos aparezco, no se las muestro porque pues la verdad, en algunas sale la chica esta, ¿no? Entonces los ojos acá bien vidriosos y así, ¿no? Una cara pues, de drogado, ¿no? La verdad. Y bueno, tengo flashazos de esos momentos y después de cuando estábamos afuera de su casa, que pues yo estaba ahí intentando abrazarla y pues ella obviamente pues con la actitud que yo tenía pues no, se bajó rápido, ¿no? Y en eso se metió a su casa y yo me quedé ahí creo que pitando y haciendo un desmadre y hasta apenas supe antier, ¿no? Que le pregunté a mi papá porque yo me acuerdo que ellos llegaron, mi papá y mi primo y pues ya mi papá o mi primo me dijeron hazte para allá para el asiento del conductor y ya uno de ellos manejó, ¿no? Y apenas le pregunté antier a mi papá que quién les avisó y que marcaron, dice, de la casa de la chava, no sé si la chava o no sé, que le iban a hablar a la patrulla o algo así, ¿no? Entonces por eso fueron por mí. Y ya, pues al otro día, pues, que me quedo de ver con ella, y pues sí, prácticamente me dijo que ahí la dejábamos, que me comporté bien agresivo, bien grosero, pues bien mala onda, ¿no? Y pues con una actitud mala, ¿no? Hacia su persona y que casi chocábamos 2 veces y pues mal, la verdad, ¿no? Y pues ya, finalmente, pues dejamos de andar y yo la verdad me obsesioné, me frustré. O sea, una parte de mí decía, no, pues, ¿para qué tanto esfuerzo para nada, no? Vamos a ver de qué manera lo arreglamos. Pues no, o sea, la verdad hasta la regué más en las cosas que estaba haciendo después de intentando recuperar a esta persona, ¿no? Puras pendejadas. Pero pues así es uno, ¿no? A veces. Y pues de esas cosas se aprenden, ¿no? Y pues sí duré un ratito ahí obsesionado, ¿no? Hasta que después llegó otra persona y ya me olvidé por completo de esta, ¿no? Y pues creo que ya está casada, ¿no? El otro día vi por ahí en las redes sociales que ya está casada, ¿no? Y pues está chido, ¿no? Pero pues por lo pronto, pues así fue esa vez la historia, ¿no? De la chava que me dejó por consumir clonazepam. Y también pues estaba consumiendo tramadol, ¿no? Pero el tramadol pues, no es una sustancia que te haga lo que te hacen las benzodiazepinas. Hasta con el tramadol uno es una persona, se puede decir, más juiciosa, más que piensa más las cosas, ¿no? O sea, con los efectos, porque cuando van disminuyendo los efectos, ahí está el problema con el tramadol. Ya uno se vuelve pues dependiente, ¿no?
Pero pues sí, las benzodiazepinas como me transforman la personalidad, me vuelven un loquito. Y bueno, pues nada más amigos, los invito a que me sigan en redes sociales y especialmente en mi canal de Twitch, donde contesto preguntas pues a las cuestiones que pudieran tener, ¿no?, referente a estos temas que se tratan en el canal. Y pues no me queda más que mandarles un saludo afectuoso y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.